En este vídeo vamos a hablar de la gestión de la ciberseguridad. Es decir, vamos a adoptar una perspectiva que no es tan técnica, sino más bien de gestión. Vamos a ver, bueno, pues algunas ideas fundamentales. En general, en las organizaciones que procedimentan o que se toman más en serio la ciberseguridad, un primer paso es lo que se llama la gestión de riesgos. Entonces, lo que estamos hablando es de un método formal y estructurado para estudiar los riesgos que tiene la organización, típicamente sus sistemas de información, y recomendar las medidas más apropiadas que deberían adoptarse. En general tiene dos caras o dos facetas, el análisis y la gestión. Entonces, en el análisis, básicamente, como ya podemos un poco suponer, lo que se trata es de, bueno, pues saber qué riesgos tenemos, ¿vale? Entonces, lo que se introduce es un enfoque riguroso para investigar los factores, evaluar el impacto que puede tener e identificar algunos elementos típicos de gestión de la seguridad, como son las amenazas y vulnerabilidades, de forma que una vez que lo conozcas, se pueden establecer las medidas oportunas. En cualquier caso, en análisis lo que estamos intentando es conocer la situación. Cuando llegamos a gestión, entonces es cuando, por decirlo de una forma, pasamos a la acción, ¿vale? Es donde se seleccionan e implantan medidas de seguridad. Aunque es importante saber que a la hora de afrontar riesgos hay estrategias diferentes y, por ejemplo, una de ellas es aceptar. Es decir, damos por bueno, por decirlo de una forma, ese riesgo porque el impacto es muy pequeño, porque la probabilidad es muy baja. Entonces no hacemos nada especial, sabemos que existe y ya está. En algún caso lo que hacemos es transferir, es decir, de alguna forma trasladamos a un tercero el gestionar o afrontar ese riesgo. El caso típico es cuando aseguramos un activo, por ejemplo. Por asegurarlo no estamos haciendo ninguna acción específica, pero si ocurre algo, de alguna forma, entre comillas, quien asume las consecuencias es la aseguradora. Y la estrategia de evitar sí que es la que es un poco más de una estrategia de ciberseguridad o de seguridad, es tomar ya medidas concretas para minimizar el riesgo en la medida de lo posible. ¿Sí? No vamos a entrar en detalles, siempre vamos a mencionar, pero existen métodos sistemáticos para hacer este análisis de riesgo. Ahí en las transparencias se puede ver MAERIT, MEARI, CRAM, Octave, y así una serie de ellos que de alguna forma estructuran un poco más esto que estamos viendo. Y luego, una vez que ya vas a tomar medidas de seguridad, pues estas medidas de seguridad básicamente se suelen clasificar, por una parte, en medidas técnicas que emplean, bueno, pues o tecnologías o herramientas típicamente de software para implementar o automatizar las medidas de ciberseguridad, y otro tipo de medidas procedimentales que son más eso, procesos, procedimientos, prácticas que tienen que llevar a cabo pues, las personas o las unidades de la organización. No son compartimentos estancos, se pueden combinar automatizando parcialmente algún procedimiento, por ejemplo. Bien. Entonces, vamos a ver, aunque sea a nivel de ejemplo, qué tipos de medidas podemos estar hablando, ¿vale? En medidas técnicas y pensando, por ejemplo, en autenticación, podemos estar pensando en tarjetas para identificarse o en mochilas también para identificarse ante un sistema. Podemos pensar en software de protección, un antivirus, un anti-spyware, anti-spam, anti-phishing, etc. O en equipos, o una combinación de equipos y software, como es el caso de los firewalls, los proxies y demás. Por supuesto, el cifrado, a veces en disco, en el propio disco duro, en las propias bases de datos, o en tránsito, en comunicaciones, utilizando Wi-Fi segura, protocolo HTTPS, redes privadas virtuales y demás. O mecanismos de autenticación como las credenciales o autenticación biométrica o incluso firma digital. Un mecanismo también indirecto, vamos a decir, como medida técnica de protección es el plataformado de equipos corporativos. Eso quiere decir que no se permite la instalación de ningún software que no esté autorizado y que no se haga desde el propio departamento de TI, por ejemplo, de la compañía o desde fuentes autorizadas que habilita ese departamento de TI. ¿Vale? Y luego, en algún caso, esto tiene más que ver con el tema de privacidad, pues son temas de anonimización de datos, que es de alguna forma ofuscar los datos de forma que no se puede saber a qué persona típicamente corresponden. Esas son algunas medidas técnicas.
Medidas procedimentales, por ejemplo, a nivel de seguridad física, pues todo el control de acceso con guardias de seguridad, tornos y lo que sea para acceso a edificios o zonas sensibles, separar espacios que compartes con clientes o con proveedores de los espacios internos de trabajo, sistemas de protección, esto es más eso, tema físico, como detectores y extintores de incendios o climatización, falsos suelos, falsos techos, o sistemas de alimentación interrumpida, que en caso de interrupción del fluido eléctrico permiten seguir alimentando, al menos durante un tiempo, a los equipos. ¿Vale? Otros tipos de medidas procedimentales, aunque se combinan en parte con las técnicas, pues la actualización y parcheado sistemático de todo el software, especialmente todo el software de protección, como los antivirus, pero también otro tipo de software, como los sistemas operativos, los navegadores, porque muchos de los parches que emiten los fabricantes son parches precisamente de seguridad para tapar vulnerabilidades. ¿Vale? Otro tipo de medidas orientadas a la recuperación de datos en caso de algún tipo de desastre o de ataque, ¿vale? Como es el backup sistemático, como es el almacenamiento en la nube, con lo cual de alguna forma estás externalizando esa gestión en proveedores especializados que ya por sí mismos te lo duplican, te hacen dispersión geográfica y demás. O la contratación de servicios de recuperación ante desastres. Otro tema procedimental son las políticas de contraseñas, que obligan a utilizar contraseñas de una cierta longitud o complejidad o a cambiarlas cada cierto tiempo. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento legal, especialmente en materia de protección de datos, o prácticas como el hacking ético, que es de alguna forma utilizar a personas especialistas en precisamente intentar hacer ataques de seguridad para ver hasta qué punto nuestros sistemas son robustos o hay que protegerlos adicionalmente. ¿Vale? En cualquier caso, está muy descrito que a pesar de todos los elementos técnicos, muchos de los ataques se producen más por fallo de la parte, vamos a decir, humana. Ataques de ingeniería social en que por inocencia pues, se cae en trampas o en casos como el phishing y demás, ¿vale? Por eso es muy importante promover la cultura de la seguridad, ¿vale? Entonces, así a nivel de organización se pueden hacer acciones de formación para explicar, pues eso, algunos mecanismos de protección o los procedimientos. Se pueden emitir normas, procedimientos y recomendaciones en cuanto, como decíamos, a contraseñas, backups o lo que sea. Se pueden hacer comunicaciones o recordatorios generales de procedimientos específicos o de tener cuidado, pues, a ataques de phishing o de ingeniería social, o cuando hay algún tipo de ataque que se está viendo que se está produciendo en la compañía o en entornos cercanos, pues ataques de phishing, de ransomware, pues avisar anticipadamente, ¿vale? Esas son acciones un poco a nivel de organización, acciones que puede hacer el propio empleado. Bueno, pues hacer una gestión segura de contraseñas, o sea, no almacenarlas en un post-it, sino tenerlas en un sitio seguro, se puede acordar de memoria bien, sino en un sitio seguro, protegido o con un software de gestión de contraseñas, ¿vale? Por supuesto, si no está automatizado, que lo hace la organización, pues aunque sea manualmente, hacerla periódicamente los backups, por supuesto, no visitar sitios web no fiables, no descargar ni abrir documentos cuya fuente no sea fiable, no seguir enlaces de correos poco fiables, no instalar ningún software que no esté validado, eso suponiendo que la política de la compañía te deje instalar algo que no esté plataformado, ¿vale? Y si se produce algún tipo de ataque o sospecha de ataque, denunciarlo internamente dentro de la organización y, si llegara el caso, incluso a organismos como el INCIBE. ¿Vale? No vamos a entender, pero sí hay que mencionar que existe una serie de normativas que guían el trabajo en la ciberseguridad, como a nivel de ISO, pues la 27001, ¿vale? Que se dedica a tecnologías de la información, ¿vale? O la 27032, que habla de técnicas de seguridad, directrices para la ciberseguridad, etcétera, ¿vale? También existen leyes, sin que esto sea una visión exhaustiva, pues una ley de seguridad privada que afecta más al tema de detectives privados, quizá nos queda un poquito lejos, pero también una directiva europea sobre ciberseguridad, la UE 2016-1148, la UE 2014-910, que se refiere a identificación electrónica y a transacciones electrónicas, y existe la ley reguladora de aspectos de servicios electrónicos, la ley 6-2020, que en realidad es un complemento del reglamento anterior, o el muy conocido reglamento de protección de datos, bueno, para garantizar un uso adecuado de los datos y de la privacidad. ¿Bien? O organizaciones como ISACA,
que es una asociación internacional que apoya, patrocina metodologías y certificaciones en todo lo que tiene que ver con actividades de auditoría y control en sistemas de información. Y simplemente para acabar, mencionar pues, un entorno, un framework que puede orientar el trabajo en ciberseguridad. No tiene por qué ser esto, pero un poco por orientar, porque es un framework bastante conocido, ¿vale? Entonces, el framework NIST está hecho, bueno, por este NIST, es el National Institute of Standards and Technology, un instituto americano, y que lo que proporciona de alguna forma son unas guías para la mitigación de los riesgos de ciberseguridad, ¿vale? Tiene en cuenta los drivers de negocio para guiar las actividades de seguridad y se dedica tanto al tema de sistemas, tecnologías de la información, como a casos un poco más particulares, como los sistemas industriales de control, sistemas ciberfísicos o dispositivos conectados, muy especialmente Internet de las cosas. Y lo que proporciona es un marco común, unos mecanismos y una taxonomía para ver cómo está la empresa o la organización actualmente frente a la ciberseguridad, para poder definir un estado objetivo que quieres alcanzar y para de alguna forma identificar y priorizar las oportunidades de mejora, ¿vale? Y evaluar, organizar y evaluar el progreso hacia ese estado deseado. Bien, lo que es este framework tiene 3 elementos, lo que llaman el core, que lo que hace es una taxonomía, ahora vamos a ver muy brevemente, de actividades, resultados y referencias comunes entre sectores de infraestructura crítica. Los tiers, que vienen a ser como una especie de puntos que puedes querer alcanzar en una compañía en cuanto al nivel de seguridad, y el profile, el perfil, que de alguna forma lo que define es en qué punto estás o quieres estar respecto un poco a esas capacidades, información que se definía en el core. Bien. Un poco simplemente para hacernos una idea de alto nivel, pues en la parte del core, pues estructura en 3 niveles las actividades de ciberseguridad. Un primer nivel que llama la función, que es el de más alto nivel, que luego se subdivide en categorías, en que se agrupan un poco por grupos de resultados o outcomes que se llama, ¿vale? Y luego la última subdivisión que es la subcategoría. Bien. Y básicamente tiene pues 5 funciones: identificar, que se dedica un poco a, bueno, a conocer o identificar esos riesgos que afectan a personas, activos y datos; la protección, que lo que hace es de alguna forma es desarrollar e implementar las salvaguardas; la detección, que proporciona lo que son los medios para detectar eventos de ciberseguridad, eventos e incidentes; responder, que lo que hace es un poco, pues eso, cómo actuar en caso de un incidente; y recuperación o recover, que bueno, es un poco ya supuesto que se ha producido y que te ha hecho algún tipo de daño, cómo puedes volver a una situación pues estable o lo mejor posible. Bien. Entonces, bueno, pues en la parte core lo que hace es estructurar un poco pues estas actividades, categorías y subcategorías. Los tiers lo que define son como cuatro niveles, vamos a decir, una forma de rigor y sofisticación en cuanto al tratamiento de la ciberseguridad, ¿vale? Pero aunque se parece, no hay que confundirlo exactamente con unos niveles de madurez, porque de alguna forma, en este caso, un poco según la visión de negocio de la compañía, puede decidir que prefiere un tier u otro. No es que sea que tienes o que te conviene ir progresando en los 4. A lo mejor no te conviene progresar y te conviene estar en uno a lo mejor un poco más bajo, ¿vale? Entonces, estos tiers se definen en función de cómo es tu proceso de gestión de riesgos, cómo está el programa integrado de gestión de riesgos y hasta qué punto en ese programa, en este proceso, involucras a unidades externas. No vamos a entrar en detalle, pero que conozcáis que hay 4 tiers, uno que se llama parcial, el otro informado de riesgos, tercero es repetible y el cuarto adaptativo. Bien. El framework NIST, en el fondo, es eso, está más orientado a ayudar a las organizaciones, a orientarlas y no realmente a sustituir nada concreto, sino un poco a estructurarlo y ayudar a evolucionar. Y si alguien quisiera, una organización quiere adoptarlo, pues el propio documento del framework NIST propone pues una serie de pasos, no son obligatorios, pero una sugerencia de cómo adoptarlo, ¿vale? En primer lugar, está la fase de alcance y priorización, en que se marcan los objetivos y prioridades de negocio
en base a eso adoptan una serie de decisiones estratégicas. Una vez que has hecho ese alcance, se hace la orientación en que se identifican los activos, los sistemas activos relacionales, los requisitos regulatorios y el enfoque general que queremos dar a la gestión de riesgos. A partir de ahí, en la fase 3, creamos el perfil actual, que es decir, un poco en esas funciones, categorías y subcategorías que veíamos en el core, pues ver dónde estamos actualmente, en qué estamos más o menos, intentar hacer un mapeado en qué situación estamos. Hecho esto, se hace una evaluación de riesgos que se puede hacer sin necesidad de cambiar los procesos que tenemos actuales y en base a ello hacemos la fase 5, es crear el perfil objetivo. Partimos de un perfil actual y vemos, encajándolo un poco en el core, a qué perfil nos interesaría llegar. ¿Vale? Podemos estar cerca, podemos estar lejos. Bien. Marcado eso, pues en la fase 6 se identifican y analizan y priorizan los gaps, o sea, cuánta diferencia entre dónde queremos llegar y dónde estamos, se compara y, bueno, pues se identifica un poco esos gaps y los presupuestos o recursos que sean necesarios para hacerle frente. Y finalmente se implementa un plan de acción que, bueno, pues son las acciones para superar esos gaps. ¿Bien? Y eso vendría a ser un poco pues la forma de adoptar un framework NIST. Y con esto cerramos un poco esta visión, que ha sido bastante de alto nivel, pero un poco para conocer cómo es la estructuración de la gestión de la ciberseguridad, más o menos rigurosa y formal, en una compañía y un poco qué estándares, qué leyes, qué frameworks existen para ayudarnos.